y vamos a orar. Bien, ahí estamos, bienvenidos. Padre, te damos muchísimas gracias en este día por tu amor y por tu bondad. Gracias que tenemos la bendición en esta noche de aprender juntos. Padre, de poder, Señor, a aplicarnos a estudiar tu palabra. Padre, gracias porque tú nos has llamado a vivir una vida ordenada. Padre, creemos que hay un diseño, Señor, sobre nuestras vidas. Y cada vez que nosotros, Dios, rompemos ese diseño, alteramos ese diseño, nuestra vida, Señor, se vuelve un caos. Pedimos tu guía, tu dirección, tu consejo a través de esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, esta noche vamos a estar hablando acerca de la vida ordenada y esta clase tiene que ver con este tema, vivir según prioridades. A manera de introducción, usted allí tiene en el material que ha recibido, que se ha enviado a los diferentes grupos. Le pido que lo descargue, por favor. Allí dice lo siguiente, ¿no? La capacidad para decidir es una de las más maravillosas características del ser humano. Sin embargo, dice, no podemos, ¿qué dice allí? Sin embargo, no podemos ignorar que la toma de decisiones a veces se vuelve compleja, pues requiere de información, pero por sobre todas las cosas, discernimiento. En esta clase vamos un poquitito a hablar acerca de cómo nosotros podemos tomar decisiones sabias, pero también vamos a informarnos a la luz de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos tomar las mejores decisiones. Ahora, hay algunos principios que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Pensaba en esta clase y mientras oraba, pensaba en que muchos de los problemas que las personas experimentan en sus vidas es porque muchas veces han alterado el diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas. Porque Dios cuando nos ha creado con un diseño. Por ejemplo, dice que Dios creó en 6 días el mundo y el séptimo día descansó. Ahora, muchos se preguntan por qué es que Dios descansó el segundo día. Seguramente estaba cansado. Y haciendo un estudio más profundo sobre este tema, muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos llegan a esta conclusión de que Dios estaba sujetando a la creación a un ritmo de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Por ejemplo, cuando las personas alteramos ese orden, nuestro cuerpo, nuestra mente nos pasa la factura. Nosotros podemos vivir ignorando esa verdad o ese principio o ese orden. Pero tarde que temprano, como siempre digo, cuando violamos los principios y quebramos los principios, esos mismos principios que están para bendecirnos nos terminan quebrando a nosotros. Entonces, la vida tiene un orden. Dios cuando nos diseñó con un orden, no solamente físico, con una armonía física, pero también mental, ¿cierto? Hay un orden establecido en nosotros, alrededor de nosotros, y cuando nosotros alteramos ese orden, pues entonces recibimos las consecuencias. Y una vez más, muchas de los problemas que las personas tienen en su vida es porque llevan una vida desordenada y porque sus prioridades están completamente distorsionadas o están completamente, como digo, patas arriba. Entonces vamos a mirar algunos de los principios básicos para tener una vida ordenada, ¿ok? Y lo primero que nosotros debemos entender es lo siguiente. Es que Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Usted allí en sus notas puede poner esto, ¿ok? Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene que saber que todas las cosas en el Señor, todas las cosas, aún las cosas más feitas, ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Dios siempre, a pesar del caos que podamos estar experimentando, siempre va a utilizarlo para nuestro beneficio. Porque como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. A veces nosotros no entendemos las circunstancias por las que pasamos, pero debemos estar seguros que Dios tiene en control todas las cosas y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la adversidad, la enfermedad, no importa cuál sea la situación. Muchos en este tiempo decíamos de que la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, pero a Dios no, porque aún en medio del encierro, Dios siempre está sacando una tajada para utilizarlo en nuestro beneficio. Entonces, esos son los principios que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No tengas duda de esto. No dudes de esta realidad. No dudes de esta verdad. El Señor siempre tiene pensamientos de bien para ti. Lo segundo tiene que ver con esto, que Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros somos especiales. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en el Señor. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con dones muy particulares. Tenemos habilidades muy particulares. Dios nos ha dotado de capacidades muy particulares. Así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas o uno de los motivos de oración o una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar decididamente orando en nuestras vidas es para que el Señor nos enseñe y nos muestre, Señor, si tú tienes un plan y tu palabra dice que tú tienes un plan para mi vida, Señor, muéstrame cuál es ese plan. ¿De qué trata ese plan? Ahora, en Cristo, esos planes son mucho más visibles, son mucho más próximos a nosotros, porque sin Dios muchas veces ignoramos que Dios tiene un plan para nosotros. Ahora que le conocemos, nuestros ojos son abiertos a muchas cosas y una de ellas es a la realidad de que Dios tiene un plan. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales, dice, Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. En otras versiones dice que el Señor ha preparado un plan de antemano para que nosotros andemos, ¿sí? Andemos en ella. Yo siempre hago cuento o ilustro esta verdad de la siguiente manera. Aquí en la selva, y los que vivimos en la selva, cuando vamos, recuerdo cuando íbamos a San Pedro, ¿cierto? O cuando tú estás caminando por una trocha, esa trocha te va a llevar a algún lugar, te va a llegar a un pueblo, te va a llevar a un río, cerca a un pueblo, ¿cierto? A un caserío. Y el tema es de que esa trocha ya está puesta allí. Esa trocha ya alguien más lo ha hecho. Hay un camino que ya ha sido puesto delante de nosotros. Lo inteligente es caminar por esa trocha. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos, como digo acá, se creen más inteligentes y agarran su machete y empiezan a hacer su propio camino para poder llegar ellos mismos haciendo su propio camino. Pero eso es muy peligroso aquí en la selva. No solamente porque si no conoces la selva te vas a perder,
Y si te pierdes, ya sabes lo que pasa, el chuyachaki te va a agarrar, ¿cierto? Pero muchas veces terminamos dando trompos nosotros en nuestras vidas, de la misma manera. No llegamos a ningún lado. Una vez ya me pasó, un día me perdí con mi abuelo, porque íbamos tarde, yo era niño, íbamos tarde a una reunión, a un caserío de San Andrés por los Boras, y a mi abuelo se le ocurrió inventar un camino para llegar más temprano. Nos perdimos, ¿cierto? Lo inteligente hubiera sido, y mi abuelo me lo dijo después, seguir el camino que ya estaba, que nos llevaba al pueblo, ¿cierto? Y seguro íbamos a llegar bien. Un poquito retrasados, pero íbamos a llegar bien. Si corríamos, íbamos a llegar temprano. La Biblia dice de la misma manera que hay un camino que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Camínalo. Camina. No tratemos de ser más inteligentes que Dios. La palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. El salmista decía, Señor, guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Y eso debe ser una oración que nosotros debemos hacer. Señor, si tú tienes un plan para mi vida, muéstrame cuál es ese plan para yo vivir de acuerdo a él. Entonces, muy importante, número 1, Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Número 2, Dios tiene un plan para cada uno de ellos. No tengas duda, el Señor tiene un plan para tu vida. Pero número 3, Dios revela su voluntad con respecto al bien y el mal. Dios revela su voluntad con respecto al bien y el mal. Y aquí es una cosa muy importante que nosotros debemos tener en claro, y es que la palabra de Dios nos informa o nos muestra lo que Dios espera de nosotros en el área ético-moral. Nadie va a poder saber qué es lo bueno, qué es lo malo, a menos que se exponga a la palabra de Dios. Las personas siempre me hacen preguntas. Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer aquello? Pastor, ¿qué piensa de esto? Ven, amor. Amor, ¿qué piensa? Pastor, ¿qué piensa de aquello? Y muchas veces yo soy tentado a darles mi opinión. Pero más que mi opinión, lo que nosotros debemos, y los que son padres aquí, deberíamos ayudar a nuestros hijos. Más que darle nuestra opinión, que está lleno de dolores muchas veces, a veces experiencia, pero a veces también muchos prejuicios. Lo que nosotros debemos estar guiando a la gente que estamos discipulando, pastoreando, especialmente a nuestros hijos, es mostrarles a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Pastor, ¿qué piensas de este noviecito? ¿Qué dice la palabra de Dios del yugo desigual? ¿Qué piensas de este negocio? ¿Qué dice la palabra de Dios de no asociarse, cierto, con los impíos? ¿Qué dice, pastor, qué piensas que me quieren prestar a 10% de interés para hacerlo bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios de meterse en deudas? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a diferentes temas? La Biblia nos revela, la Biblia es la norma para nosotros que nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos. Dios revela su voluntad. No hay nada nuevo bajo el sol, porque la palabra de Dios nos da conceptos, nos da principios, nos da mandamientos como guía para nuestro comportamiento. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119. Ahora no me pregunte qué versículo porque no lo tengo aquí en mis notas, me estoy acordando. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y lo ponemos delante de nosotros como una lámpara, difícilmente vamos a tropezar. ¿Sabes por qué nosotros tropezamos? A veces muchas personas andan en modo Julio Iglesias, que viven tropezando de nuevo con la misma piedra, ¿cierto? Y dicen, pobrecito, he vuelto a tropezar con la misma. Arrepientan. ¿Sabe por qué?
Porque no ponemos la palabra de Dios, que es una lámpara delante de nosotros. Quita esa lámpara de su vida. Usted va a estar en oscuridad y seguramente usted va a tropezar. Y es lo que dice Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de, olvídense, no es la cita bíblica, es otra cita bíblica. Es otra cita bíblica. Pero vuelvo a retomar esta idea. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Esto es muy importante. La Biblia nos da claves para tomar buenas decisiones, porque nos revela lo bueno y lo malo. Y lo otro es que la palabra de Dios es el máximo criterio. La palabra de Dios es el máximo criterio para la toma de decisiones. La palabra de Dios debería ser el máximo criterio para la toma de decisiones. Esto es muy importante, mis amados. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, no va a cambiar. Los conceptos de la palabra nunca cambian. Por eso cada impulso, cada pensamiento que creemos que viene de Dios, tiene que ser confrontada con la Biblia. Ya le dije, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquel otro tema? Cada decisión que tú tomas en las diferentes áreas, mis amados, tiene que ser contrastada con la palabra de Dios. Cuarto principio, Dios nos da la libertad de decidir. Dios nos da la libertad de decidir. Esto es súper importante. Esto es súper importante para nosotros. Saber que el Señor nos da esa libertad. La libertad de que podamos nosotros decidir. Tomar nuestras decisiones. Porque algo muy importante, tú eres responsable y tú vas a dar cuentas a Dios por tu vida, por lo que has hecho con tu vida, para bien o para mal. ¿Sí? Ahora, esta decisión tiene dos niveles, ¿ok? Esta decisión que nosotros tomamos tiene dos niveles. ¿Estamos allí? Por un lado, está la libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Y como lo dije, esta decisión nosotros lo tomamos a la luz de la palabra de Dios. Tenemos nosotros la decisión, la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Cada uno de nosotros decide entre lo bueno y lo malo. Estas tienen que ver con decisiones en el plano ético moral. Por ejemplo, el comportamiento en los negocios, en la sociedad, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la familia. ¿Qué dice Dios con respecto a diferentes temas? Pero el segundo nivel tiene que ver en el área de lo bueno. El segundo nivel tiene que ver con el área de lo bueno. Y acá ya tiene que ver más con temas que no necesariamente son cosas malas, sino que son diferentes posibilidades que son igualmente aceptables. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner? ¿A qué culto voy a ir? Si me caso con Juana o con Chana.
las dos aman al Señor, ¿cierto? Las dos tienen un corazón para el Señor. Si me caso con Juan o con Pedro, si los dos son cristianos, aman al Señor, están en el mismo plan que tú, lo uno o lo otro, el que te guste más, pero escoge, toma una decisión, ¿cierto? Entonces decíamos de que esto implica más una decisión en el nivel de lo bueno. Yo siempre digo, el creyente normalmente no tiene problemas para decidir, ¿sí? No tiene problemas para decidir entre lo bueno y lo malo. El reto que tiene el cristiano es para decidir entre lo bueno y lo mejor. Para decidir entre lo bueno y lo mejor. Y ese es el reto más grande que nosotros como cristianos tenemos. Y una vez más, allí nosotros debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo mejor para mí en esta área? ¿Qué es lo mejor para mí en esta área? Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ¿a dónde me voy a vivir? ¿A Lima, a Iquitos, a Pucallpa, a Trujillo? ¿En qué distrito? ¿San Juan, Punchana? ¿Qué es lo mejor, Señor? Y sepa algo, una vez más, el Señor aún en eso puede guiarle hacia una mejor decisión. No tiene que ver con lo bueno o lo malo. Tú tienes la libertad para decidir, ¿ok? Dios le dio al hombre la capacidad de decidir libremente y tú tienes que utilizar esa decisión. A veces como pastor me preguntan a mí un montón de cosas y yo digo, yo no te voy a dar la respuesta, yo no voy a elegir por ti y te doy un consejo. Si la gente viene a pedirte consejo a ti, por favor, abstente. Primer principio de consejería. Nunca le dice a la gente lo que tiene que hacer. Le da las opciones. Le enseña lo que la palabra de Dios dice con respecto a esas diferentes opciones o a la decisión que va a tomar. Después, deje que la gente haga sus decisiones. ¿Ok? Porque si usted le dice a la gente lo que tiene que hacer, si en el camino tiene dificultades que lo va a tener, y en el camino la persona no es muy feliz con esa decisión, será su problema y no le va a echar la culpa a usted. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Ok? Dios te da la decisión. Tómala. Ejerce tu libertad para decidir los destinos de tu vida a la luz de la palabra de Dios. No es correcto esperar que tus padres te digan al pie de la letra todo lo que tienes que decir o tus pastores, ¿sí? Porque ellos, no importa cuánto te amen, tus padres, tus pastores, tus líderes, nunca van a poder o no deberían tomar las decisiones por nosotros. ¿Estamos allí? ¿Sí? El hombre es responsable de esas decisiones, para bien o para mal. ¿Ok? Y por último, otro principio muy importante tiene que ver con lo siguiente. Y es que, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde está mi diapositiva? Aleluya. ¿Dónde está mi diapositiva? Amadas, amados. Aquí está mi diapositiva. Ok, ahí está mi diapositiva. Ok, y por último, Dios nos da sabiduría para hacer decisiones sabias.
¿Estamos allí? Dios nos da sabiduría para hacer decisiones sabias. Es muy importante, ¿ok? El creyente es responsable de buscar esa sabiduría. El creyente es responsable. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Antes de tomar una decisión, ora. Ora. El Señor te va a guiar. Mire lo que dice Proverbios 2, 3 al 7. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, pregunta, ¿cómo buscas la plata tú? ¿Ah? ¿Cómo buscas la plata? Algunos, mejor dicho, si les digo seguramente que vengan mañana a la iglesia a las 5 de la mañana, que tengo una ofrenda de 100 soles para darle, Dios mío, a las 4 estarías aquí. Algunos estarían vigilia en la puerta de la iglesia, ¿cierto? Pero cuando les digo, vengan mañana a las 7 de la mañana, hombres, para orar, voy a ver cuántos hombres llegan mañana jueves a las 7 de la mañana para orar. Pero así como buscan la plata, Proverbios dice que debemos buscar la inteligencia y la sabiduría. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, el quinto principio para tomar buenas decisiones o para vivir una vida ordenada tiene que ver con esto, entender que Dios nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Busque esa sabiduría. Algunos buscan en el horóscopo, algunos buscan en la ágata, ¿cierto? No. Busque la sabiduría en la presencia del Señor. Rápidamente, quiero moverme a cómo hacer decisiones sabias. ¿Cómo podemos hacer para tomar decisiones sabias? ¿Cuántos están aquí en esta mañana en ese proceso de hacer decisiones en alguna área? ¿Cuántos estamos aquí tomando decisiones? Mire, todos los días tomamos decisiones. Algunas trascendentales que van a afectar nuestras vidas en el mediano o largo plazo, otras triviales, pero estás tomando decisiones todos los días. Pero aún en las cosas triviales, tú quieres tomar decisiones sabias. ¿Estamos allí? Aún en eso tú quieres tomar decisiones sabias. ¿Sí? Ahorita estamos tratando de hacer unos arreglitos en la casa y ya íbamos a meter la pata. Nosotros íbamos a comprar un material que no servía para lo que queríamos, pero gracias a Dios nos dieron buenos consejos. Y uno dice, pucha, si uno compra mal un caño o un pedazo de mayólica, eso no voy al infierno por eso, pero voy a tener que vivir con esa horrible pieza de mayólica el resto de mi vida, o por lo menos hasta que tenga plata para volver a cambiarla, 25 años más. ¿Sí me dejo entender? Entonces yo quiero tomar decisiones sabias, ¿cierto? Y son detallitos allí, ¿sí? ¿Cómo hago decisiones sabias? Número 1. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa decisión que voy a tomar? Ay, quiero empezar un negocio y voy a prestar platita. Me van a prestar. Y recuerdo a una persona que la semana pasada estuve aconsejándole, empezó un negocio y de saque tiene que pagar 700 soles solamente de interés por el dinero que le prestaron mensual. La palabra de Dios dice, no te hagas esclavo de nadie.
Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pastor, me gusta este cuero, lindo sus ojos, churro, crespo, agarrado, hombrón. No tiene barriga como usted, pastor, lindo, me quiero casar. Ok, ama a Dios, tiene temor de Dios en su vida, es una persona que está creciendo espiritualmente. No digo que sea un santo que use corbata y que sepa predicar, pero está viviendo una vida en victoria. ¿Cómo va con eso? ¿Cierto? Son preguntas que deberías hacerte y mirar lo que la Biblia habla. No, es buena gente. No cree en el Señor, ¿cierto? Y ahí medio que bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Pastor, me han ofrecido un negocio, mejor dicho, ya no ya, pero tengo que darle su coimisión al pata que me va a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la decisión que vas a tomar? Número 2, la oración. La oración es súper importante. Aquí estamos de regreso. Antes de tomar una decisión, por favor, ore. Pero ore de la siguiente manera. Señor, ¿qué decisión quieres que tome? Señor, ¿qué decisión quieres que tome en este asunto? El problema es que muchas veces nosotros al Señor le traemos la decisión y le decimos, Señor, bendice mi decisión. No funciona de esa manera. No funciona. Obviamente guardando las distancias, ¿no? A veces la gente me dice, pastor, he hecho esto, ore para que el Señor me bendiga. No es que me bendigue, ¿cierto? Pastor, ayune conmigo. Y a veces yo siento que cuando le traemos a Dios ese plan y cuando ayunamos, es como tratar de torcerle el brazo a Dios. Señor, esto es lo que a mí me da la gana de hacer. Ahora tú me tienes que bendecir. Y no funciona así. Más bien, ora al Señor y después tomas una decisión. ¿Ok? Y esto me lleva a la tercera, ¿cómo lo digo? A la tercera clave para tomar una buena decisión. La primera es, mire lo que la palabra de Dios dice con respecto a esa decisión que vas a tomar. Número 2, ore al Señor, pida dirección. Señor, muéstrame. Señor, si no es tu voluntad, pon traba. Señor, si es tu voluntad, abre puertas, dame gracia, trae paz. Número 3, pida consejo a otras personas. A otras personas que ojalá tengan algo que decir. Si son personas cristianas que tienen temor de Dios, en mejor hora. Si usted va a tomar una decisión financiera, busque consejo de gente de Dios que es buena en el área de las finanzas y que tiene éxito. No le va a pedir consejo al hermano que para endeudado hasta su quinta generación. No, pídale consejo a alguien que le va bien en sus finanzas, ¿cierto? Si es un consejo en el área del matrimonio, busque a gente que tiene, que tiene éxito en eso y que la están haciendo bien. Si es algo con respecto a crianza de hijos, vea a alguien que le ha ido bien y que le está aplicando los principios de Dios con respecto a la crianza de sus hijos, algo tendrá que decirte. Yo como pastor personalmente, cuando he tenido que hacer algunas decisiones financieras, yo he pedido consejo aquí a personas de la iglesia que sé que conocen el dinero y cómo se mueve el dinero y saben de negocio. Yo apenas sé de los negocios del Señor, no sé otra cosa más.
Pero hay gente que sabe y les pido consejos, ¿cierto? Y les hago preguntas porque quiero aprender, ¿sí? Pida consejo antes de tomar una decisión. Yo recuerdo, estábamos hace el 2013 con Giselita, estábamos buscando una propiedad, una casa, queríamos comprar. Estábamos 2 años buscando casa y estábamos más frustrados porque la corredora nos hacía, mejor dicho, nos llevaba a unos lugares horribles, de verdad, uno peor que el otro. Y yo ya me calenté un día y le traje a la casa pastoral y le dije, yo no me voy a mudar a un lugar que no me dé las posibilidades de tener algo así o mejor, porque no me voy a mudar a algo peor, por favor, ¿cierto? Ya quería chovearla a la mujer, pero era muy frustrante y recuerdo que me llevaron a una casa que estaba enchapada, una cosa maravillosa, enchapada y súper barato, ¿sí? Y recuerdo que costaba en ese tiempo al costo como 50,000 soles, 15,000 dólares, 13,000 dólares, que era más o menos nuestro presupuesto que habíamos juntado recogiendo mi CTS, me hice despedir para que me den mi plata, prestando aquí, vendí mi cadena, junté los ahorros, mejor dicho, hasta sangre creo que vendí para juntar la plata. Y solamente me alcanzaba para terreno lo que tenía. Y encontré una casa hecha con mayólica, pisos, enchapado, la pared, mejor dicho, estaba feliz y por el precio con el cual iba a conseguir. Y recuerdo que llamé a 2 personas y le dije, mire esta casa que me conseguí. Y recuerdo que Raúl Pinedo, que es biólogo y hace fumigación por todas partes y conocía esa zona, lo llevé y agarra y me dice, pastor, le digo, Raúl, esta es, Raúl, ¿qué piensas? Mira, me dice, está lindo, pastor, me dice, pero si vas a comprar la casa esta, por favor también deberías comprarte un bote. y me lleva a la calle y en la puerta de la casa, a unos 5 o 10 metros, había un poste de luz y me dice, a la altura de 1 metro y 1,20 m más o menos, me dice, ¿ves esa señal, pastor, allí? Sí, le digo, Raulito, ¿qué pasó? Hasta ahí inunda en esta zona. 1,5 m. Y me hizo ver la casa, claro que estaba enchapado 1,5 m. Y estaba enchapado porque se inundaba hasta ahí. Y Raúl me dice, mire estas franjas, hasta aquí se inunda, pastor. Compra la casa, pero cómprate un bote para que puedas entrar en la época de inundación, ¿cierto? Pero mire la importancia del consejo y obviamente yo salí más triste de ese lugar, de depresión, pero agradecido por el consejo del hermano. La Biblia me respaldaba, había orado y sabía que eso quería, pero el consejo hizo que me frene en esa decisión y no tomé una mala decisión. ¿Cuánto me están siguiendo? Pida consejo y así en diferentes áreas siempre habrá gente que pueda traer un consejo para tomar en momentos claves. Lo otro, la paz, por supuesto. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar nuestros corazones. No estoy hablando de esa falsa paz, ¿cierto? ¿Tienes paz? Sí, claro, porque queremos hacer lo que se nos da la gana, ¿cierto? Y podemos experimentar esa falsa paz. Pero cuando tú sabes que una decisión no se ajusta al corazón de Dios para tu vida, amados, no puedes dormir. Esa decisión te está dando vuelta en la cabeza. Y hay como una espina allí clavada. No sé cuántos saben a lo que me refiero. Y estamos allí y estamos pensando y mire, algo que he aprendido es lo siguiente. Ante la duda, retroceda. Si usted tiene duda, la mínima duda de tomar una decisión, la respuesta es no. La respuesta, Giselita, ¿cómo es? Ven aquí. La respuesta es A ver, por favor, diles aquí a los hermanos. Ante la duda, la respuesta es no. ¡ah, Jesucristo! Bueno, ahí están las monas. Ante la duda, mis amados, la respuesta es no, retroceda.
Ahora, usted puede engañar a todo el mundo. Le puede decir al pastor de que tiene paz. A sus papás le puede decir, papá, yo tengo paz en mi corazón. Pero no se puede engañar a usted mismo. Sea honesto una vez más. Las decisiones las tomas tú. Y tú vas a ser el responsable de esa decisión y vas a sufrir las consecuencias para bendición o para maldición. No se engañe. Las circunstancias. Esta es otra clave para tomar buenas decisiones o decisiones sabias. Las circunstancias. Evalúe cuáles son las circunstancias en su vida. Me dice este soltero, pastor, me quiero casar. Gloria al Señor. La Biblia dice, claro, preferís que te cases y no que te andes quemando. ¿Has orado? ¡Qué bueno! ¿Has pedido consejo? Por supuesto. El pastor te ha dicho, por supuesto, hermano, ya debería. ¡Qué bueno que quieras casarte! Sientes paz en tu corazón, pero no tienes trabajo. Estás a media carrera. No tienes dónde vivir. ¿Con qué vas a afrontar una familia? Puede ser que las 4 primeras luces te den luz verde, pero en la quinta te frenó en seco. Tus circunstancias no dan para eso. Yo me quiero comprar un carro y la palabra de Dios me avala y he orado, tengo paz. Mis hermanos me han aconsejado y hasta me han dicho qué tipo de carro tengo que comprar. Pero miro la billetera y la cuenta de banco y no. Y como dice mi esposa, ¿para qué vamos a tener carro si ni el piso de nuestra casa todavía hemos hecho? Mis circunstancias no me acompañan. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Pero a veces nosotros tomamos decisiones no sabias porque pasamos por alto la realidad que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que ajustarnos a nuestra realidad, a las circunstancias que estamos viviendo. Y podemos tener todo el aval de Dios, pero si tus circunstancias no te acompañan, es preferible no hacerla. Hay un viaje que tengo pendiente con mi familia, que siempre he soñado hacerla. No lo puedo hacer. Las circunstancias no me acompañan, no son las mejores. Voy a tener que esperar. ¿Me siguen la idea? Cuando vas a tomar una decisión, revisa esto. ¿Qué dice la palabra? Revisa esto en oración. Busca el consejo de tus hermanos. Busca la paz y síguela. Y revisa tus circunstancias. ¿Ok? Un bonus track. Un extra. Y quiero terminar con esto. ¿Ok? Voy a parar de compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Quiero, por último, terminar en los próximos 15 minutos, si Dios quiere. 10 minutos, porque después me gustaría poder responder preguntas, porque sé que muchos tienen preguntas. Quiero hablar. Oh, no, perdónenme. Perdónenme. No lo tengo en la diapositiva, pero escríbalo, por favor. Hay un punto más para tomar buenas decisiones. Hay un punto más para tomar decisiones sabias y lo otro tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la experiencia. Bueno, ya lo mencioné, me parece, pero es muy importante aprender de la experiencia que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Cómo le ha ido a usted en el pasado en la toma de este tipo de decisiones? Y utilice eso como combustible o como un piso para poder extenderse o caminar hacia la siguiente decisión. La experiencia es muy, muy importante, ¿sí? Súper importante.
Un punto adicional, hablando de principios para tomar buenas decisiones. Número 6, si usted tiene allí en su material, creo que allí aparece un punto número 6, son las profecías, ¿ok? Y quiero hablar un poquitito de esto, deme 3 minutos para eso. Las profecías son solo como confirmación, no para basar nuestras vidas sobre ellas. Y las profecías deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Quiero detenerme aquí, porque esto es de verdad un tema que, muchas personas toman decisiones en su vida basadas únicamente en profecías, ¿ok? Y como estamos hablando, las profecías es uno de los 6 principios, ¿ok? Uno de los 6 principios a tomar en cuenta. Lamentablemente, y esto se ve mucho en la iglesia, hay gente que andan buscando que les profeticen. Como digo yo, han cambiado al brujo por el profeta. Porque el brujo les decía, haz esto, esto, aquello, y eso hacían, ¿cierto? Ahora ya no vamos al brujo, vamos al profeta o al pastor, arrepiéntanse, para que nos diga, para que nos profetice. Y amados, algo muy importante, hay pastores que me han profetizado, ¿sí? Que deje a mi marido para casarme con otro hombre porque él no es mi idóneo. Arrepiéntete. Y usted se ríe, eso he escuchado. ¿Ok? Pero una vez más, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? ¿Has orado al respecto? ¿Has pedido consejo? ¿Tienes paz? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Qué vas a hacer con esos 9 hijos que tienes? ¿Qué vas a hacer los chicos? Habrá que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué piensan de esa profecía? Las profecías son solo como confirmación. ¿Qué quiere decir esto? El Señor ya te ha hablado a través de su palabra, has recibido consejo, tienes la paz, y cuando Dios trae una palabra profética es para confirmar su voluntad para tu vida. ¿Ok? La profecía nunca, repito, nunca, lo vuelvo a repetir, nunca es para traer dirección a tu vida de manera aislada. Se hacen muchas bromas al respecto entre los solteros. Y dice que había un hombre del grupo de jóvenes. Felizmente no era de la iglesia de Iquitos, era de la iglesia de Lima. ¿Cierto? Que sí, en Lima son terribles los hermanos. Que dice que se le acercó a una hermana, le dijo, el Señor me dijo que me voy a casar contigo. Y dice que la hermana le dijo, sí, a mí el Señor no me ha dicho nada. ¿Cierto? Y muchas veces las personas utilizan la profecía para manipular decisiones y para manipular a la gente. Y hay líderes, y no puedo tapar el sol con un dedo, que le dicen a sus ovejas, el Señor me ha dicho, tu próximo sueldo me vas a dar, así dice Jehová. Yo sigo esperando que el Señor confirme esa profecía a tu vida para poder darte la palabra. Pero la verdad es esta, mis amados. La profecía, yo estoy un poco, digamos, un poco satirizando esto para tratar de explicar este principio, que muchas personas y muchos de ustedes lo han tomado a la ligera y se han equivocado. Porque han basado decisiones dizque porque un profeta les profetizaron. Y no. Las profecías siempre confirman lo que el Señor ya te ha hablado a ti. ¿Sí me dejo entender? Y si tú tienes una relación con el Señor y el Señor está hablando a tu corazón a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del consejo, el Señor puede traer una palabra para confirmar esa dirección, para que tú puedas decir, Señor, este eres tú. Gracias. Porque si tenía una duda allí, gracias por esta palabra, porque me anima
y sé que voy en la dirección correcta. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Háganme un like si estamos claros aquí. Pero por favor, iglesia, por favor, se lo pido de corazón y con mucha solemnidad. No se deje engañar y no se deje, escuche la voz de su pastor. Si yo soy su pastor, escuche la voz de su pastor. Porque a veces gente anda haciendo caso a la profeta, porque una hermana de la iglesia del culto que fui, mientras que la iglesia estaba cerrada, me fui a la otra iglesia, allá me profetizaron. Usted lo que está buscando es fórmulas mágicas. Y antes de buscar al profeta, no profeta, sino profeta, busque la dirección del Señor. Ahora, si usted se quiere meter en problemas, ya está por su cuenta. ¿Estamos allí? De verdad, yo soy en este punto bien crítico y bien serio con esto, porque después al que viene a que le solucione los chicharrones es a mí, porque un profeta de la televisión le dijo y usted hizo, y yo qué culpa tengo. Por favor, sea sabio, sea sabia en la toma de decisiones, ¿ok? Viviendo según prioridades, rápidamente el Señor nos llama a vivir en un orden. Y Dios ha establecido prioridades en su palabra. Y eso lo voy a pasar, deme 10 minutos para eso. Y en Efesios capítulo 5, 1 al 33, usted ve allí una lista, todo este pasaje enseña acerca de esto. De hecho, el capítulo 6 también hasta el versículo 20, del 1 al 20, usted lo puede leer en casa, pónteme tiempo, no lo vamos a leer. Pero allí nos enseñan 5 prioridades muy importantes. La primera prioridad del hombre tiene que ver con su relación con Dios, ¿sí? La prioridad número 1 del hombre tiene que ver con su relación con Dios. De allá fluye todo, mis hermanos, ¿sí? De allí fluye todo. El Señor nos llama a ser imitadores de Dios, que andemos en amor, nos llama a que andemos como hijos de luz, que andemos con sabiduría, que vivamos en obediencia a su palabra, a los impulsos de su espíritu. Yo siempre digo que cuando yo le pongo a Dios en primer lugar en mi vida, el Señor me pone a mí en primer lugar también. Cuando yo hago a Dios el centro de mi vida y no un accesorio, mi vida es diferente. Por eso es muy importante, nosotros siempre animamos a las personas que puedan buscar a Dios en sus vidas. Que lo primero que hagamos cuando nos despertamos es buscar a Dios, agradecer a Dios, antes de tomar una decisión, que pongamos a Dios como el centro de esas decisiones. Cuando nosotros estamos tomando decisiones en nuestro matrimonio, que pongamos a Dios en el centro de esa reunión, de esa relación, que podamos poner los principios de Dios en todo lo que hacemos, en cada plan, en cada proyecto, en cada empresa que nosotros hagamos, en cada negocio, que podamos establecer a Dios en primer lugar. Eso es darle la prioridad. Dios es el número 1, Dios nunca será el número 2 en nuestras vidas. Dios es Dios celoso, mis amados. Dios no puede ser reemplazado por nadie. Es interesante que a nosotros le ponemos en la última cola y en cola con distanciamiento social todavía, allá lejos, ¿cierto? Y cuando tenemos problemas queremos que Dios nos atienda a nosotros primero. No funciona así, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y yo siempre le digo en el mismo lugar donde lo has puesto. Si está en el primer lugar en tu vida, Dios estará presente. Dios será Jehová Shama. Dios está allí. Pero si haces de Él tu prioridad. La segunda prioridad tiene que ver con la familia. La segunda relación más importante en la vida del hombre después de Dios, definitivamente, mis amados, es la familia. Y en Efesios 5:21 en adelante, hay una serie de exhortaciones que se nos hacen, no solamente a las mujeres, donde habla acerca de que deben respetar a los esposos, de que deben someterse, ¿sí? Ahora, esto del sometimiento no solamente es de las mujeres, de hecho, Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros. ¡Sométete, mujer! Sí, pero tú también, hombre, sométete, ¿sí?
porque es un mandamiento que Dios dio a ambos, ¿sí? Pero evidentemente Dios le hace un énfasis a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, amadas, las conocemos. Ustedes, no es verdad que la mujer es el sexo frágil. Qué mentira tan absurda, decía mi amigo Gilberto Carlos. Ustedes son, como decimos acá, machas. Ustedes pueden resolverse la vida y no nos necesitan, eso es la verdad, ¿cierto? Y ustedes pueden caminar, mejor dicho, y hacer y deshacer, eso es la realidad. Son unas capas para eso. Lo difícil para ustedes por eso es someterse. Y cuando Dios está diciendo sométanse, no es porque quiere humillarla, sino es porque quiere todo ese ímpetu y toda esa fuerza, alinearlo, ponerlo en vereda. Yo siempre digo que la sumisión son como los rieles, ¿no? Como los rieles del tren. Usted es como ese tren. Va a ir tan lejos y tan rápido como sus rieles lo permitan, y esos rieles son la sumisión. Muchas mujeres no van muy lejos en su vida porque son rebeldes. No avanzan en su vida porque pasan por encima de todo el mundo, ¿sí? Y por eso, como me hacen énfasis aquí, no solamente habla de sumisión, pero también habla de respeto, ¿no? Y qué difícil es, y ustedes saben, yo sé, es difícil a veces respetar a ese gordo que está tirado ahí en la hamaca rascándose la panza, ¿cierto? Y que encima no se quiere bañar. ¿Cómo voy a respetar a ese, pastor? Ay, no. Pero bueno, a ese le has escogido. Por no haber orado, por no haber leído tu Biblia, por no haber pedido consejo, eso has escogido. ¿Qué vas a hacer? Ahora obedezca al Señor. Respétenlo. Así como respetan a la palula, respeten a ese hombre, ¿cierto? Respétenlo. Entonces, pero al hombre también se le da instrucciones, ¿no? Y al hombre el llamado es a amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y para resumir, el tipo de amor que Cristo tuvo a la iglesia es un amor sacrificial. La forma como el hombre está llamado a amar a la esposa es de manera sacrificial. Esto es un amor generoso. Esto habla de que el hombre debe tomar la iniciativa para amar, la iniciativa para perdonar. El hombre debe tomar la iniciativa para servir. El hombre tiene que tomar la iniciativa para dar. El hombre tiene que tomar la iniciativa para buscar del Señor. El hombre tiene que amar de manera sacrificial, ¿sí? Y este tipo de amor hoy, obviamente el mundo no lo entiende, ¿no? Porque llaman un amor de saco largo, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo he dejado de hacer, y no porque le tenga miedo a Giselita, aunque sí le tengo miedo un poquitito, no mentira, sino porque yo digo, yo quiero quedar bien con la persona con la cual duermo, y como me dice ella, con la que me va a pasar el vaso de agua cuando sea viejo, o no, así me amenazan. Pero mi punto es esto, hay muchas cosas que yo he dejado de hacer, y que hay otras que tengo que dejar de hacer, ¿sí? Porque Dios me llama a morir a esas cosas, porque el amor implica sacrificio, ¿sí? Amor implica sacrificio. Entonces, porque ese es el amor que Cristo nos tuvo. Cristo se despojó, se dio todo de sí, no se guardó nada. Y ese tipo de amor Dios nos llama a nosotros, hombres, a mostrar. Y también nos llama a ser mansos y ser humildes. Yo no sé qué nos pasa a los hombres, pero cuanto más años tenemos, y ya estoy empezando ya mi esposa a sufrir eso, nos volvemos más renegones, ¿sí? Yo empecé el matrimonio con una raya, ya voy con 3, no sé qué me ha pasado, pero seguramente son las veces que ando renegando. Pero Dios me llama a ser manso y Dios me llama a ser humildes. Y hombres, les animo a una cosa a los que me están escuchando. Provea para su esposa. Y no hablo provea dinero solamente. Busque el bienestar espiritual de su esposa. Usted tiene que ser el primero en liberar tiempo para que su esposa busque a Dios. Agarre a sus hijos, lléveselo. Pague el retiro de su esposa. Libere tiempo para que venga a orar a la iglesia o para que tenga tiempos a solas. Libere tiempo para que sirve. Provea materiales, libros, cursos,
que busquen su crecimiento personal y su crecimiento espiritual. Provea materialmente, provea emocionalmente. No le dé inseguridades. No le haga sentir insegura a su esposa. Sea gentil, honesto, transparente. No permita que sus hijos levanten la voz ni humillen a su esposa. A mis hijos siempre les digo, se meten con su madre, se meten conmigo y van a sentir la presión. Los hijos no pueden humillar a su mamá y usted no puede, hombre, avalar eso. ¿Sí? Usted no puede avalar eso. No permite que la critiquen. Y no para tapar sus defectos, sino que su llamado es protegerla. No la exponga. No la exponga públicamente. No la exponga delante de sus hijos. No la exponga delante de sus familias. Y aquí sí, como se dice, hombres, sus trapitos, lávelos en casa. La gente no tiene por qué saber las debilidades o pecados o errores de su esposa. Proteja su corazón. Hágale sentir segura. ¿Qué se nos dice a los hijos? Obedezcan a sus padres. Hijos, a los hijos que están en esta conversación, su única responsabilidad y tarea, como le digo a mis hijos, es hacer sus tareas del colegio y obedecer a sus padres. Sin dudas ni murmuraciones. ¿Ok? Nuestra casa, nuestras reglas. Si usted quiere vivir como quiera, ahí tenemos 2 puertas en la casa, una más ancha que la otra, decida por dónde va a salir. Y eso se las tiene que cantar a los hijos muy clarito, que ellos sepan de que mientras están en la casa, su único trabajo es obedecer y hacer sus tareas, ser responsable por sus estudios. No tienen mayor responsabilidad en la casa. El que no aprende a obedecer a sus padres tendrá dificultades para obedecer a Dios. ¿Ok? Y una última cosa, pensando allí, porque también se nos exhorta, pensando en dinámica familiar a los padres. Padres, no provoque a ira a sus hijos. Hay muchas formas como los padres provocamos a ira a nuestros hijos. Una de esas formas, haciéndole promesas que nunca cumplimos. Nunca le prometa a sus hijos cosas que no están en la capacidad de cumplir, porque eso trae mucha decepción a sus hijos. No humilla a su madre delante de sus hijos. Honre a su esposo y a su esposa delante de sus hijos. Por favor. Y nunca los humille a sus hijos públicamente. ¿Sí? No los provoque a ira. No los provoque a ira. Sus hijos van a aguantar por un rato mientras sean chiquitos. ¿Sabes cuándo van a empezar a rebelarse frente a esos abusos que a veces como padres cometemos? Cuando sean adolescentes. ¿Sí? Entonces no los provoque. No los provoque. Cuide el corazón de sus hijos. La tercera orden de prioridades tiene que ver con nuestro cuerpo, mi relación con mi cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuide lo que hace con su cuerpo, cómo nos vestimos, cómo vivimos, ¿ok? No haga negocios con su cuerpo, no lo exponga, ¿sí? Dele suficiente sueño, dele un buen trato, buena alimentación, no coma basura, no coma chatarra, por favor, no envenene su cuerpo. Dele un poco de ejercicio, por favor, aunque sea zumba. Si le gusta bailar, baile, no importa, haga algo, suba las escaleras, baje las escaleras, camine, corra. ¿Sí? Haga un poco de ejercicio y no exponga su cuerpo, no exponga su cuerpo a que la gente esté mirando, esté provocando a que los manoseen. Yo sé que nadie tiene derecho a tocarle y eso yo lo entiendo. Sí me dejo entender, eso yo lo entiendo. No estoy diciendo que cualquier depravado o cualquier sociópata que está por la calle, nadie tiene derecho a tocarle, nadie tiene derecho a violentarle. Y estamos completamente de acuerdo. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros no debemos dar lugar al diablo y a veces la gente es utilizada por el diablo para hacernos daño, para violentarnos. Y si nosotros nos exponemos, mis amados,
nos exponemos innecesariamente, ¿sí? Hay lugares donde no debemos llevar nuestros cuerpecitos. Hay lugares donde no debemos estar, donde no debemos ir. Yo soy libre de ir a donde quiera, sí, pero tienes que ser sabio, tienes que ser sabia. Por favor, no nos expongamos a eso. No nos expongamos, por favor. Cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Número 4, mi relación con otros. Esto es algo muy, muy importante, ¿sí? Mi relación con otros. Y aquí hablamos de nuestra relación con nuestro jefe, colegas de trabajo, hermanos de la iglesia, vecinos. Y esto tiene que ser ejemplar, colegas, ya dije, familia extensiva. Mi relación con los hermanos en la iglesia, vecinos, debe estar libre de amargura, envidia, venganza. Mi relación con los enemigos, debo aprender a amarlos. ¿Qué para hacer, cierto? Cuando alguien hable mal de mí, que tengan que mentir. Y la verdad es de que a veces la gente habla porque tiene boca, ¿no? Y a veces la gente simplemente difama. Y lo más importante es que usted pueda tener un buen testimonio y que pueda estar su vida alineada delante del Señor. Y por último, su relación con su servicio. Y eso tiene que ver con su ministerio, ¿sí? Con la forma como sirve a otros. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir bajo 5 prioridades, donde Dios es el primer lugar, su familia, su cuerpo, su relación con otros. Y como siempre digo, si estas 4 prioridades están en orden, usted va a tener ministerio, va a tener influencias, va a tener la oportunidad de poder influenciar la vida de los que están alrededor tuyo. El que no tiene problemas con los primeros 4 puntos podrá ministrar efectivamente. Algunas preguntas que tengo para ustedes: ¿está en orden sus prioridades? La segunda pregunta que tengo es: ¿qué va a hacer para cambiar otro? Y la pregunta que quiero que me contesten ahora sí es: ¿qué es lo que más le impactó de esta lección? Si hay alguien que pudiera en un minuto resumirnos qué es lo que le impactó de esta lección, o si tuviera alguna pregunta, lo puede hacer. Un minuto para darle oportunidad a varias personas, porque me gustaría que en los próximos minutos darle la oportunidad a más personas. Jessica, por favor, ¿quieres empezar tú? ¿Qué es lo que más te impactó de esta lección? O si tienes alguna pregunta. Sí, pastor. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, pastor. Siempre la preocupación mía es el yugo desigual, ¿no? Las consecuencias que trajo a mi vida el no haber asumido y tomar una decisión correcta, ¿no? Y ahorita lo estoy pasando y teniendo las consecuencias, ¿no? Ahora, no sé cómo plantear y cómo hacer que ustedes también me entiendan, ¿no? Lo que yo estoy viviendo, porque es difícil crecer en mi hogar o formar a mis hijos también junto a una persona que no tiene el mismo pensamiento que yo. Y no siempre he logrado captar su atención, puesto que él tiene una vida que no quiere esa paz. Entonces, a veces me ha causado mucha incomodidad. Pastor, tomar decisiones no siempre es fácil, puesto que hay hijos de por medio, ¿no? Ahora mi posición como cristiana me dice usted que yo debo someterme, pero yo no puedo someterme a cosas que no son correctas. Y eso ha llevado a mí también a sentirme un poco mal, ¿no? A sentirme triste porque siento que no puedo con mi hogar. No es que yo esté actuando mal, sino que... Jessica, ¿has buscado consejo para abordar ese tema? Sí, pastor, he conversado con la pastora Gisela. Y bueno, pongo todo de mi parte para hacer las cosas, pero siento que no llego a él. Oro mucho por él todos los días, ¿no? Pero correcto, hay cosas que limitan para poder alcanzar y hacer las cosas bien en mi familia, ¿no? consejo. Pastor. Principio de consejería, porque yo sé que aquí hay varias personas que de una u otra manera siempre Dios los usa en el tema de consejería. Principio de consejería, ¿ok? Cada caso se tiene que ver de manera particular, ¿sí? Y entonces yo te preguntaba eso, Jessica, porque sí me gustaría que
que podamos seguir hablando de ese tema, porque evidentemente tu caso es algo muy, 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 muy particular, ¿sí? Pero los principios de Dios están allí. Igual tienen que ser cumplidos, igual tienen que ser, como te digo, aplicados. Hay que ver cómo se ven esos principios de Dios en tu vida. Pero en principio sí, o sea, algo que ayuda mucho es orar por esas circunstancias, ¿no? Porque hay muchas personas como tú, más de los que te imaginas, que están sufriendo la consecuencia o han estado sufriendo la consecuencia de haber tomado una mala decisión en esa área, hablando de yugo desigual, ¿cierto? Pero creemos que Dios es soberano y Dios es el que tiene sus formas, ¿sí? Lo más importante es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y como siempre digo, si nosotros hemos quemado todas las etapas, uno puede llegar a tomar decisiones también definitivas, ¿sí? Porque algo muy importante, el Señor no nos ha llamado a esclavitud, el Señor nos ha llamado a libertad. ¿Y qué significa eso para tu vida? Tendríamos que mirar de manera particular tu caso y ver cómo esos principios se ven en tu caso. Te animo porque esto no es como digo, ¿no? Años a veces de desorden no se arreglan en una sesión de consejería. Y eso es algo que constantemente tenemos que estar buscando consejo del Señor a través de las personas que Dios ha puesto en tu vida y que seguramente están muy, muy, muy dispuestos a ayudarte y a encaminarte por ese lado. ¿Alguien más quisiera compartir qué se lleva de esta lección? Una verdad, un principio que digan, esto me gustó, esto no lo había escuchado, o me gustó recordar esto, o alguna pregunta, por favor. Tiene un minuto. Quisiera que varias personas lo puedan hacer. Comentarios, preguntas que has aprendido en esta mañana, en esta noche, perdón.